primero dar las gracias a los asistentes, también a los ponentes, porque en una noche tan fría pues da gusto que tanta gente nos acompañe en este nuevo encuentro. Para enmarcar un poco el tema, iniciamos hoy un nuevo ciclo en Ventanas a Dios que hemos querido titular La Iglesia arde. Es una afirmación, no es una interrogación, la Iglesia arde. Es un título, como verán, provocativo e interpelante. ¿Y por qué ese título? Pues ese título responde, o se corresponde, mejor dicho, con el título del libro que nos van a presentar esta noche estos dos ponentes, La Iglesia arde, de Andrea Riccardi, la crisis del cristianismo hoy entre la agonía y el resurgimiento. De ahí surge el título de este nuevo ciclo. En este nuevo ciclo queremos abordar la situación actual del cristianismo, en concreto de la Iglesia Católica, valorar, debatir si la Iglesia en general y nuestra Iglesia diocesana en particular está en crisis. Sobre la Iglesia diocesana se hablará el próximo lunes, día 30, también en esta Iglesia. Y ante esa situación, ante esa posible realidad de crisis, pues ver qué posibilidades de salida hay a una situación que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, creyentes y no creyentes. Ese diríamos que es el marco, la idea y el objetivo de este ciclo, la Iglesia arde. Aterrizando ya en el tema de esta noche, que es la presentación, insisto, del libro, pues decir dos palabras breves sobre su autor, Andrea Riccardi. Andrea Riccardi es italiano, nace en Roma en 1950. En 1968 funda la asociación laica Comunidad de San Egidio en un instituto en el centro de Roma. Actualmente es una comunidad que está expandida por aproximadamente 70 países. Está integrada por hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, y su objetivo fundamental es trabajar en las periferias y con los periféricos, en base a la escucha del Evangelio, la oración, el trabajo a los pobres y la paz. Y en el tema de la paz, pues tienen también como responsabilidad todos los cristianos, diríamos, pero especialmente ellos, trabajos en orden a la reconciliación, al diálogo interreligioso, trabajos ecuménicos con el espíritu de Asís. Eso sería un poco, para el que no lo conozca, la comunidad de San Egidio. Decía que Andrea Riccardi es italiano, también catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Roma, prestigioso historiador del mundo contemporáneo de las religiones, experto en la Iglesia Católica y sobre todo en la problemática del cristianismo en los siglos XX y XXI. Como algunas pinceladas más, premio Carlomagno en 2009, en 2011 es nombrado ministro sin cartera para la cooperación internacional y la integración en Italia, cargo que ejerce hasta el año 2013, y actualmente es miembro del Comité de Honor de la Coordinación Internacional para el Decenio de la No Violencia y de la Paz. O sea que es una persona, como vemos, de peso. Antes de dar la palabra a los dos ponentes, encuadrar un poco el debate de esta noche, señalar que Andrea Riccardi, en su libro A la Iglesia arde, parte de un hecho que es, como tenemos también en la foto de atrás, en la noche del 15 al 16 de abril de 2019 se produce el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Y el autor parte del hecho de este incendio para considerarlo como simbólicamente no la desaparición de una iglesia en particular o del peligro de la desaparición de una iglesia en particular, sino incluso se plantea la posible desaparición de la iglesia en general. A la luz de este hecho, del incendio de la Catedral de Notre Dame, de que arde la iglesia, pues afronta el tema de la crisis del cristianismo, analiza su situación actual. Es un libro que está escrito y editado en febrero del año pasado, de 2022, y se plantea la crisis no como un final, sino como incluso una oportunidad de renacer o de abrirse hacia el futuro. El autor se pregunta si no estará viviendo la Iglesia una de sus mayores crisis a nivel mundial, si se enfrenta realmente el cristianismo a su posible desaparición, cómo resurgir la Iglesia con un clero envejecido y con unas estructuras ancladas en el pasado, etc.
Y a estos planteamientos, interrogantes y preguntas, pues entiendo que nos van a dar amplia contestación y nos van a iluminar los dos ponentes que tengo a mi lado. Una breve presentación de ambos. A mi derecha, Ricardo Luis de Carballada, y a mi izquierda, Miguel Anso Pena. Ricardo Luis de Carballada, dominico, profesor de Humanismo Cristiano en la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor también de Teología en la Cátedra de San Esteban de Salamanca y actualmente también delegado, encargado, responsable de la pastoral universitaria. Se le podrían decir muchos más títulos, pero bueno, él nos ha dicho con estos suficientes. Y a Miguel Anso Pena, pues es capuchino, catedrático de Historia de la Iglesia y Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en la Escuela de Salamanca y persona inquieta en cuestiones tan actuales como el humanismo cristiano. También me ha dicho que con estos títulos bastaba y sobraba, pero muchos más se podrían decir de él. Darles las gracias, lo primero a los dos por su disponibilidad y por las facilidades que han mostrado para estar esta noche aquí presentes. Nos consta que tienen ambos una agenda bastante apretada y han hecho un esfuerzo para buscar un hueco y proceder a la presentación de este libro. Pues sin más, si os parece, Miguel, Ricardo, os cedo ya la palabra para la presentación del libro. Insisto, la Iglesia arde, la crisis del cristianismo hoy, entre la agonía y el resurgimiento, de Andrea Riccardi. Espero y estoy convencido de que al final de su presentación se suscitarán numerosas reflexiones, ideas, preguntas que nos permitirán reflexionar sobre la situación actual de la Iglesia, ver dónde estamos y hacia dónde. Bueno, pues buenas tardes y también por nuestra parte agradecer a los organizadores, ¿no?, de Ventanas a Dios que nos hayan invitado a tomar la palabra y a presentar algunas de las ideas principales de esta obra de Riccardi, ¿no? Y muchas gracias también por la amable presentación. Lo que hemos hablado Miguel Anso y yo es que no vamos a hacer una presentación en donde presentemos, valga la redundancia, con todo detalle y minuciosamente el contenido del libro, sino que vamos a presentar las ideas generales, destacando sobre todo algunas que os puedan resultar de más utilidad y de más interés en estas sesiones de reflexión de Ventanas a Dios que vais a dedicar a la Iglesia. No queremos hacer una presentación además detallada, porque yo ya os digo de entrada que es un libro desigual, como suelen ser los libros de ensayo. Es un ensayo además no de un teólogo, sino pues de un historiador, por supuesto de un creyente y además de un militante activo en la fe cristiana y de una persona que siempre es interesante leer. El libro merece la pena ser leído y merece la pena leerse. Pero como os digo, es como se suelen construir hoy los ensayos, es una recopilación de distintos trabajos, probablemente pues escritos también en momentos diferentes y en los que, en mi opinión, y yo creo que Miguel Anso dirá también lo mismo, pues no todo tiene el mismo valor. Yo voy a haceros una presentación de lo que son las ideas que tendrían que ver más con la sistemática cristiana y sobre todo con una reflexión entre el pensamiento cristiano y la reflexión sociológica, que es lo que hace sobre todo en la primera parte del primer capítulo de la obra. Y Miguel Anso os va a hablar después de lo que es la evolución de la Iglesia, que trata también en la segunda parte del libro del Vaticano II en la actualidad y las distintas tendencias y orientaciones que hoy hay en el seno de la Iglesia a la hora de plantear su futuro y a la hora de plantear también pues, los desafíos que tenemos. Bueno, el título responde a la fotografía que estaba ahí proyectada y que está proyectada. La Iglesia arde, tiene que ver con el incendio de Notre Dame que ocurrió en la noche del 15 al 16 de abril del 2019. Eso es lo que da lugar al título del libro y a una de las ideas, a mi modo de ver, más sugerentes de la obra.
arde Notre Dame en una Europa secularizada, en una Europa en donde decimos que la Iglesia pasa por una crisis de relevancia que no es considerada, al menos como era considerada en décadas anteriores. Arde Notre Dame, la catedral, en un país en donde al menos así es considerado. Luego la realidad habría que poner algunos matices, el prototipo de país laico en Europa como es Francia. Arde la catedral y todos nos recordamos que la sociedad francesa se revuelve y se produce un gran revulsivo. Todos probablemente tengamos algunas imágenes de grupos de creyentes rezando el rosario en las orillas del Sena, de los famosos puentes de París, cerquita de la catedral de Notre Dame. Y lo que es más curioso, que personas del mundo de la política, del mundo de la cultura, aparentemente bastante distanciados de la Iglesia, comienzan a decir que Notre Dame pertenece a Francia, que Notre Dame, la Iglesia, la catedral es una parte de la identidad de Francia y que no pueden perder ese edificio y que hay que reconstruirlo cuanto antes. Son reacciones que no expresaban solo, ¿no?, la tristeza y la preocupación por la pérdida de una obra de arte y por la pérdida para los franceses y también para los europeos de un documento histórico. En Notre Dame, como recuerda Riccardi al principio del libro, pues está vinculada, ¿no?, a algunos de los sucesos más importantes de la historia de Francia, desde coronación de reyes hasta algunos sucesos en relación con la Revolución Francesa tuvieron o se desarrollaron en Notre Dame y en las cercanías de Notre Dame. Pero se echa de menos esa posible pérdida de la Catedral de París, no solo, repito, no solo insisto, y esto es lo que subraya Riccardi, por una pérdida de una obra de arte, por una pérdida de un documento histórico, sino por la pérdida de un edificio religioso. Y por lo que esto significa de la relación de la Iglesia con la sociedad, o por la pérdida, ¿no?, de la Iglesia en la sociedad. Y esto le lleva a Riccardi a plantearse cuál es la relación hoy de la Iglesia en la sociedad europea y en la sociedad secularizada. Y presenta alguna tesis que ya algunos otros sociólogos, algunos otros filósofos de la religión, algunos otros teólogos que se dedican a estos temas venían también señalando desde hace algunas décadas, desde hace algún tiempo, pero está muy bien con el énfasis y yo creo con las palabras y con las imágenes que utiliza Riccardi a la hora de decir que ya no estamos en los años 70, no estamos en los años 80 y las relaciones de la Iglesia y el cristianismo con las sociedades secularizadas europeas las tenemos que comenzar a replantear o a entender desde algunas claves diversas. Y toda esta reacción que se sucede a partir de este incendio de la Catedral de París le lleva también a Riccardi a participar en un debate que la sociología había abierto y que últimamente además se ha intensificado. Le lleva a participar en el debate sobre si estamos en Europa asistiendo al final del cristianismo y si estamos asistiendo al final de la Iglesia. Es una tesis que algunos sociólogos ya comenzaron, ¿no?, a lanzar en los años 80, en los años 90, que tanto en Inglaterra, en Francia, en Alemania, últimamente en España, por ejemplo, Javier Elzo, este famoso sociólogo profesor de Deusto, también ha tomado parte, ¿no?, en estas reflexiones y en este debate. Y esto es lo que le da pie a Riccardi a presentar este problema. Bueno, esto es una cita textual del libro, ¿no? Las expresiones de tristeza ante el incendio de la Catedral de Notre Dame revelaron algo que parecía que estaba oculto, y era una relación de apego de la sociedad francesa hacia la Iglesia. Y repito, Francia es, aunque esto habría que ponerle algún matiz, pero bueno, al menos se le considera así, ¿no?, el prototipo de la sociedad laica en Europa, el prototipo del Estado laico. Y en medio de
la sociedad, ¿no?, secularizada, pues parece que hay una relación de apego con la Iglesia. Cito textualmente: los franceses, ciudadanos de un Estado laico, descubrieron el lazo que tenían con un símbolo religioso. Para Lombardi, el incendio de Notre Dame revela la reacción ante una posible desaparición de la Iglesia. Y lanza una pregunta muy interesante que a veces algunos teólogos, algunos sociólogos también han formulado. ¿Cómo sería un mundo sin Iglesia? Fijaros, no digo cómo sería un mundo sin cristianismo, que esto también nos lo podemos preguntar. ¿Cómo sería un mundo sin Iglesia? ¿Cómo sería una Europa sin Iglesia? Como os digo, es una discusión. El año pasado pues apareció el libro de una famosa, pues, o conocida al menos, filósofa en Francia, no está traducido al castellano, que vuelve a retomar también esta tesis, ¿no? Chantal Dessol, que publicó un libro en donde presenta que nos encontramos también al final del cristianismo, ¿no? O, como os digo, pues en Alemania Hans Joas, famoso pues filósofo de la religión, toda su obra última de los últimos años pues se ha enfocado también sobre este tema. Javier Elzo estuvo haciendo pues una estancia con él en Alemania de investigación y ha trasladado también a España toda esta problemática. ¿Se encuentra la Iglesia en Europa en una fase terminal? Y es una expresión que utiliza el propio Riccardi en el libro y que utilizan algunos de estos sociólogos. Y esto le ha llevado, pues Miguel Ángel quizás pueda insistir, incluso algunos. El otro día leía en algún digital de estos de la Iglesia el artículo de un italiano en donde retomaba también una idea que aparece pues, en algún historiador inglés, en concreto en un libro que tradujo la editorial Siguemé, yo creo que el año pasado, hace 2 años, en donde se mantiene la tesis que igual que la Iglesia desapareció del norte de África, en un momento en donde tenía una posición hegemónica, en donde además se expandió en parte, ¿no?, del cristianismo llega a España, llega a Europa por el cristianismo del norte de África, las comunidades de San Agustín. Igual que desapareció el cristianismo del norte de África, podría desaparecer de Europa. Bueno, os digo, son preguntas, yo tengo mi opinión sobre todas estas cuestiones, pero son preguntas que están en el libro y en el trasfondo de este libro, ¿no? Incluso uno de los filósofos franceses que cita aquí Riccardi, Jérôme Fourquet, dice que en una de sus obras, y lo cita el mismo Riccardi, que en 2048 podía tener el lugar en Francia el último bautismo. En el 2031, en 10 años, en una década, el último matrimonio católico. Y en 2044 desaparecerían los sacerdotes católicos de Francia. Bueno, yo me pregunto cómo se puede determinar esto con esta exactitud. Si tienen una bola de cristal. Pero bueno, os cuento estos datos porque nos dan, ¿no?, una imagen de lo que ellos quieren presentar. Es decir, que la Iglesia se encuentra pues ante su fin y hasta pues lo datan, ¿no?, de esta manera. Bueno, pues, ¿qué es lo que Riccardi plantea, de lo que os decía al principio, de unos nuevos parámetros en los que tenemos que plantear la relación de la Iglesia con las sociedades secularizadas en Europa y que es distinta a la que teníamos en algunas décadas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar me parece interesante la constatación de la existencia de un cristianismo difuso en nuestra cultura. La secularización no significa, por supuesto, la desaparición de la religión, como muchos sociólogos han dicho, pero ni siquiera la desaparición del cristianismo. Y que existe un cristianismo difuso, que además lo presenta con esta expresión que me parece también muy sugerente. Existe un inconsciente, y el inconsciente tiene su reflejo en la vida de las personas, según Freud, ¿no? Existe un inconsciente espiritual y teológico en las sociedades europeas que en determinados momentos, como en el incendio de Notre Dame, aparece. Y Riccardi, yo creo que con toda razón, en esto estoy totalmente de acuerdo con él, dice que la Iglesia tiene muchísimas dificultades, o tenemos muchísimas dificultades, y es cierto, en mi opinión,
de entroncar con ese inconsciente espiritual y teológico que hoy tienen las sociedades europeas, y que el futuro de la Iglesia y del cristianismo va a depender en gran parte de que seamos capaces de entroncar con ese inconsciente, con ese cristianismo difuso o latente que hay en la sociedad. Luego en el diálogo podemos profundizar en ello, ¿no? En segundo lugar, y esto es muy interesante, ¿no?, también en España, yo creo, no solo en Francia o en Italia, la existencia de una cultura sensible a la existencia del cristianismo y a la existencia y presencia de la Iglesia. Yo creo que esto es cierto, no estamos en la década de los 70 o de los 80, en donde la confrontación era muy directa y muy fuerte. Eso lo indica el mismo Riccardi en el libro. Él dice, esto es textual: hoy somos menos cristianos, pero también menos anticristianos. Y creo que es verdad, que esto es un buen retrato del momento social. Si queréis, es otra manera de presentar un poquitín en positivo lo que otros dicen, que vivimos en un momento en donde la sociedad se posiciona con indiferencia, no con agresividad, no con oposición, pero con una indiferencia que en determinados momentos pues revela, ¿no?, una cierta sintonía o una cierta simpatía. Bueno, esto en cuanto a lo que os decía, que yo creo son dos intuiciones, dos ideas interesantes a cómo son hoy las relaciones de la Iglesia y el cristianismo con la sociedad. Respecto a cómo podemos plantearnos la cuestión del futuro del cristianismo y, por consiguiente, cómo tenemos que orientar también nuestra acción evangelizadora, ¿no? Repito esta idea que me parece importante y con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que hoy a nuestra Iglesia y en general a la Iglesia europea le es difícil porque es difícil. No es porque seamos incapaces, no es porque seamos torpes, no es porque seamos perezosos, es que es realmente complicado. Pero nos está costando mucho conectar con ese inconsciente espiritual y teológico, y el futuro va a depender de esa pues, conexión. Y desde ese punto de vista, pues Riccardi no lo plantea así, pero es mi interpretación. Él viene a decir que hoy la Iglesia, por lo que atraviesa en Europa, es por una crisis de adaptación. Se ha generado una nueva sociedad, no solo para la religión, no solo para el cristianismo, también para la política, para la cultura, para la educación, para todo. Y no es sencillo integrar, adaptarse, reformular también nuestras instituciones a este nuevo mundo que están haciendo y que está surgiendo, ¿no? Por eso Riccardi dice, y bueno, creo que esto es algo compartido en general en la mayoría de los análisis que se hacen sobre la situación de la Iglesia en la actualidad, que la crisis es más interna que externa. Creo que eso es también una de las intenciones del Papa Francisco, del tema de la sinodalidad, como una manera pues, de afrontar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es necesario renovar, o se puede reformar, yo prefiero utilizar la palabra renovar, es necesario renovar profundamente a la Iglesia, y eso lo tenemos que hacer entre todos, con la participación y con las ideas de todos. En ese sentido, ya termino, aunque esto no lo dice Riccardi, pero sí que se puede entresacar, ¿no? Pues de otros autores, de otros filósofos de la religión, ¿qué pistas habría para este proceso de renovación? ¿Qué pistas y qué indicaciones hay para que entendamos cómo tenemos que situarnos en esta sociedad en la que vivimos como creyentes y como Iglesia? En primer lugar, aceptar y darnos cuenta que vivimos en una situación social con una enorme pluralidad en la práctica religiosa. Y esto no va a disminuir, sino que va a ir aumentando. Y esto es difícil de integrar en una institución tan centralizada como es la Iglesia, y en una Iglesia en donde además es que es un valor. La uniformidad en el culto, la uniformidad litúrgica, la uniformidad también
hasta ciertos niveles, ¿no? Por supuesto, en la doctrina. O si queréis, la unidad cultural, la unidad celebrativa y la unidad doctrinal. Esto es un gran desafío. ¿Cómo podemos integrar la pluralidad de espiritualidades, de prácticas religiosas, que cada vez va a ir más en aumento, con la unidad? Creo que esto es, el Papa Francisco se dio perfectamente cuenta de que una iglesia católica, una iglesia universal, no puede ser animada, dirigida, gobernada solamente desde Roma, sino que hay que formar un colegio de cardenales universales con representación de todos los continentes, en donde desde ahí, y sea ahí donde se plantee el tema de la unidad. En segundo lugar, la pertenencia a la Iglesia también se va a plurificar. Va a haber pertenencias plurales a la Iglesia, como lo hay a los partidos políticos, como lo hay a las adscripciones ideológicas, como lo hay a los sociólogos que se fijan en los procesos electorales, que lo tienen muy claro. En esta sociedad líquida que decía Bauman, las adscripciones también son líquidas y son plurales y van cambiando a lo largo de la biografía de las personas y a veces con muchísima rapidez. Esto también lo tenemos que integrar en nuestra práctica eclesial. Y por último, y ya termino, pues el que nos demos cuenta de lo que significa para la transmisión de la fe, para la celebración, para la vida de la fe, lo que ha ocurrido en toda Europa, que es la disolución de los medios culturales católicos. Esto se ha disuelto, no tiene posibilidad de recuperación. La transmisión hoy de la fe se ha individualizado. Ya no viene por la sociedad, por el colegio, por la cultura, por el barrio, por la familia, sino que se ha individualizado a través de personas, de las abuelas, de los padres, de un compañero de clase, de un catequista, de un sacerdote. Y esto lo tenemos que tener también presente, ¿no? Y por último, cómo responder, ¿no? En estos procesos, pues donde cada día tienen más importancia en nuestra propia vida también, somos de esta sociedad, vivimos en ella. Los procesos de autonomía del individuo con la vinculación a una comunidad más amplia que es pues la Iglesia. Bueno, pues nada más, ya os digo, creo que es un libro interesante que presenta, yo creo que estas, más que grandes ideas que luego analice y desarrolle, estas intuiciones que creo que son muy iluminadoras en el momento en el que nos encontramos. Muy bien, pues muchas gracias Ricardo por tus reflexiones, ahondaremos en ellas al final el debate y el diálogo se abrirá. Y ahora damos la palabra a Miguel para que continúe pues, con su reflexión también. Muchas gracias. Yo me ahorro ya los saludos, los agradecimientos, porque como ya lo ha hecho Ricardo, muy han hecho. No cabe duda que estamos ante un libro provocador, ¿no? Y lleno de pasión. Yo creo que lleno de pasión porque Andrea Riccardi lo que está plasmando es lo que es la reflexión de su vida cuando abandona ya el mundo académico, y efectivamente se trata de un libro desigual en sus capítulos, en el número de páginas, en el número de reflexión, pero profundamente provocador. Yo creo que nos ofrece algunos elementos que es interesante considerar y valorar adecuadamente, ¿no? Hay una pregunta, uniendo con lo que Ricardo planteaba ahora, que me parece importante partir de ahí, ¿no? Yo quiero partir de una breve reflexión en el marco del contexto del Concilio Vaticano II hasta la COVID-19, y de ahí me voy a coger el libro a la inversa. Voy a partir de atrás hacia adelante, ¿no? ¿Quién puede o quién llamamos cristianos? Esta es una pregunta que él se hace y que a mí me parece profundamente importante en la línea de lo que Ricardo planteaba ahora, ¿no? Vivimos en una realidad y en una iglesia que es fiel reflejo de nuestras sociedades occidentales, donde la razón ha ocupado un papel importantísimo, quizás no tanto el afecto. Este es uno de los elementos que Andrea Riccardi de alguna manera deja caer ahí. Y quizás habría que superar esas tensiones de grupos, de visiones, de comprensiones, y que ahí me parece que es profundamente importante. Y esto supone, para cualquiera que se plantee ante una lectura de este tipo, y yo creo que es lo que en definitiva plantea, es salir de nuestro estado de confort, ¿no? De lo que siempre hemos hecho y de cómo siempre ha sido todo, ¿no?
Y por eso llega esa pregunta de qué cristianismo está a punto de morir, que plantea en el primer capítulo, ¿no? Pero inmediatamente pone el acento en una cuestión que es trascendental, ¿no? En la evangelización como misión central de la Iglesia. Y yo creo que ahí es donde pues ubicamos ya un contexto. Riccardi es provocador en este sentido también porque hace una propuesta desde el contexto europeo y para Europa. Y esto es muy interesante porque estamos acostumbrados en las reflexiones de los últimos lustros a oír que el futuro de la fe cristiana en Europa es errante, ¿no? Por decir algo no tan negativo. Y por tanto, me parece que esto es profundamente importante en esa lectura que hace desde un Vaticano II, que él vive con esperanza en un primer momento, pero que va notando y va comprendiendo, y esto lo va reflejando a partir de los distintos pontificados, cómo el centralismo, el papel carismático personal, lo sistemático, de alguna manera ha ocupado un papel muy trascendental, ¿no? Es obviamente una visión como historiador, y como decía Ricardo, también como un hombre de iglesia. Y digo que esto me parece importante porque lo plantea en un cristianismo de transición y nos cuesta mucho, por esa idea del confort, salir y plantear este tipo de cuestiones. Y yo creo que esto es interesante porque lo plantea en un continente laico, pero religiosamente plural. Y partiendo de esa realidad, ¿no? Y hay una cuestión que yo quiero abordar ya en el final de la obra que a mí me parece trascendental y que quizás es de esos temas a los que nos cuesta más llegar, pero que tiene que ser una cuestión que pongamos en la mesa en el primer momento, ¿no? Lo que él llama reunirse en la liturgia, el gran interrogante. ¿Cómo comunidades pequeñas y comunidades grandes van a poder subsistir en la celebración eucarística? Y esto creo que es un tema que tiene que ser clave por encima de otros, ¿no? Porque es donde nos jugamos posiblemente esa expresión de la vivencia y de la comprensión. Claro, cuando Andrea Riccardi se está hablando de este tipo de cuestiones, lo hace también en la lectura, en la comprensión, perdonar la expresión, de los productos enlatados que tuvimos durante el año 2020, en el que encerrados en nuestras casas recurrimos a aquello que nos ofrecían, que eran celebraciones online. Yo he sido muy crítico con esto y no tengo ningún problema de decirlo una vez más, ¿no? Quizás celebraciones online porque falta nuestro mundo y nuestra riqueza espiritual para llenar un espacio con la creatividad de una visión creyente cristiana, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión que él plantea y que a mí me resulta profundamente importante en un momento de crisis, donde tienen que abrirse nuevos caminos y nuevas posibilidades. Él dirá al final del libro que la agonía es una lucha, no una resignación. Y bueno, esto se puede decir en toda situación que acaba al final, ¿no? Pero sí que me parece que importante que el cristianismo, tal y como él lo plantea, puede ser un elemento de cohesión también en sociedades envejecidas como la nuestra. En un determinado momento hace una reflexión que a mí me pareció muy interesante porque nunca me la había planteado. Plantea lo que fue el pontificado larguísimo de Juan Pablo II, plantea el complicado pontificado, sobre todo el final, de Benedicto XVI, y hace el acento, efectivamente, que los dos tuvieron muy presente, de las raíces cristianas de Europa. Y dice en un determinado momento pues, que eso ha pasado ya, que el actual Papa pues, no se queda ahí, ¿no? Sino que han dado un paso adelante, planteando otras cuestiones, como son la cohesión de la sociedad, de los países y, por tanto, la configuración de una fraternidad universal. Y esto me parece que es importante porque se trata de confianza y apoyo a las diferentes realidades eclesiales. Y me voy a detener en algunas de las que él pone el especial acento, ¿no? Dirá que lo femenino es un acontecimiento espiritual de la revolución femenina, ¿no?
como fuente de sinodalidad y comunión. Y cree que a este tipo de cuestiones, a este tipo de problemáticas en primera línea, deberían en la Iglesia, en este momento, dedicarse energías creativas y constructivas, asumiendo la imperfección de todo grupo y de toda propuesta. Juega al final, no me dio tiempo para ver una edición italiana como la había planteado, ¿no? Porque juega al final con el cristianismo es algo por venir, ¿no? Jugando un poco con el término, ¿no? Y frente a ese porvenir estaría otra cuestión que me parece que es profundamente importante. La realidad que llevamos ya unas décadas, al menos una década en Europa, sino al menos 3 lustros, del tema del nacionalismo. Y esto me parece que es una cuestión fundamental frente a ese planteamiento de la fraternidad universal como elemento y como referencia, si lo pagamos luego, esta cuestión, por tanto, confianza y apoyo a diversas y diferentes realidades eclesiales, esperanza como motor de la vida de la Iglesia, poniendo en el centro la fe, incluso con las realidades oscuras de la misma, decir esto ya sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo en este momento, y una cuestión que el Papa ha puesto encima de la mesa y que responde en el fondo a su realidad y al nombre elegido, ¿no? Volver al Evangelio. Y volver al Evangelio, dice Andrea Riccardi, tal como lo plantea Francisco de Asís, sin eglosa, ¿no? Lo que implica estar en la historia, y dirá él, y no adaptarse a ella. Esto me parece muy provocador, ¿no? Quizás porque el centralismo y la realidad que llevamos, lo que lleva precisamente eso es a una permanente adaptación, en la conciencia de que Dios está en todo y no solo en la Iglesia. Y esto implica, no lo dirá con estas palabras, pero a mí sí me sonaba que ahí estaba presente, esto implica vivir desde una mística, desde un mundo interior, ¿no? Él ubica 3 términos y 3 conceptos que le parecen fundamentales para el lugar que el cristianismo ha de ocupar en el mañana: la santidad, el amor y el altruismo. Y muy unido a esto va a esa expresión que en el Papa Francisco ha tenido tanto fuerza, como es visibilizar a los pobres. Y visibilizar a los pobres con nombre, no como una realidad etérea, ¿no? Y por tanto esto implica, y dirá con estas palabras, salirse de lo políticamente correcto, incluso de lo político humanitario. Es interesante que lo diga él, ¿no? Cuando han estado, la comunidad de San Egidio ha estado en tantas negociaciones internacionales en torno a la paz en múltiples cuestiones. Hay una cuestión que es fundamental y yo creo que es donde nos lo jugamos todo, y yo aquí estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Y se trata de que hay que poner el centro en la comunidad, en construir comunidad. Frente a los múltiples individualismos, Europa es una oportunidad religiosa y social, y lo religioso y lo social no se puede separar en la construcción de esa comunidad. Por tanto, se trata de, frente al contexto de globalización en el que vivimos, plantear, y así lo hará él, una universalización. Y esta universalización, en nuestro contexto concreto, tiene un color peculiar. Él lo expresa en 2 realidades concretas. Por una parte los inmigrantes y por otra parte los refugiados. Insiste en que tienen nombres concretos. Y hace una expresión y una idea que refleja perfectamente la realidad que yo creo que se ha vivido en otros continentes. No estoy pensando en Norteamérica. El hecho de que los migrantes cambian las comunidades cristianas. Y cuando digo que cambian las comunidades cristianas, quiero decir que las recrean y las llenan de vida. Posiblemente también de problemas, pero no hay ninguna vida que no tenga problemas, en ese sentido. Y en este sentido plantea nuevamente esa cuestión, y yo incido en ello porque me parece muy importante, la necesidad del papel asociativo eclesial, y dirá él que implica libertad asociativa también. Y decir, cuando hablamos de esto en el ámbito eclesial, a veces de esta libertad, como que nos pone ya un poco nerviosos, ¿no? Porque si no está todo controlado dentro de los marcos institucionales, como que nos hace temblar un poco, ¿no? Plantea activar nuevos ministerios. Yo no cambio los términos que él utiliza,
diría para salir del control presbiteral. Él habla del control de la parroquia, en definitiva viene a hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Y por tanto plantea una humanidad abierta, pero llena de una espiritualidad. En la conciencia, como decía Ricardo, que la Iglesia es una realidad con múltiples rostros y ya no solo es una cuestión institucional en un territorio concreto y con unos marcos concretos. Es obvio que nos cuesta, porque esto ha cambiado mucho, pero no cabe duda que al fin y al cabo esto es una riqueza, y más si lo estamos diciendo en la Semana de Unidad, en el octavario de la Unidad por los Cristianos, ¿no? Y por tanto, insistir en este juego, ¿no?, entre lo institucional, más en lo comunitario, y en lo institucional, a mí me parece que hay una cuestión fundamental. Cuando los historiadores nos ponemos a trabajar en este tipo de cuestiones, siempre hacemos un lugar de partida, que es de lo carismático a lo institucional. Y ese es el camino que tradicionalmente se hace. Pero lo que él plantea, y resulta provocador, es que lo carismático y lo institucional se manejen al mismo tiempo, pero teniendo el acento fundamental en lo comunitario. Dirá él, estas son palabras suyas, gestión menos popular, fomentando las iniciativas comunitarias, carismáticas, laicales, personales, y en esas realidades reconocer a la Iglesia. Una gran pregunta que no llega a plantear con estos términos, pero que está ahí muy viva, es la del celibato. Utiliza una expresión que se ha manejado en el ámbito pontificio de emergencia sacramental, y yo vuelvo sobre esta idea porque me parece fundamental la cuestión del derecho de las comunidades cristianas a la Eucaristía. Se hace una gran pregunta, y esta pregunta yo creo que levanta callo, ¿no?, y nos pone un poco nerviosos. Yo, como no soy presbítero, lo puedo decir con más facilidad, ¿no? ¿Puede una generación de sacerdotes, generalmente de avanzada edad, ser protagonistas de un nuevo tiempo? Y ahí juega, ¿no?, en ese discurso que ha hecho desde Vaticano II hasta la actualidad, no cabe duda que el perfil configurado espiritualmente en el concilio no es el que tenemos en nuestro presente, ¿no? Y esto yo creo que es una cuestión que habría que plantearse y vivir de manera significativa, ¿no? El valor de la unidad de la Iglesia debe conciliarse con el valor de la eficacia apostólica del ministerio. Y esto implica mirar y aventurarse en la realidad. Y aventurarse en la realidad sin barreras ideológicas ni contrapuestas. Y yo creo que esto es lo más difícil de todo, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestra construcción mental y nuestro mundo de confort, decía al principio, no sé si son los de confort, ¿no?, de lo que nos gusta y lo que nos disgusta y aquello en lo que nos sentimos bien, ¿no? Vuelvo a insistir frente a esto, el papel de la necesidad de construir comunidades. Él utiliza en un momento el término cálidas, me parece muy sugerente, ¿no?, frente a nuestra realidad fría, no solo por el clima, ¿no?, sino también por cómo vivimos y de una manera bastante anónima en nuestra fe, ¿no? De la misma manera ha planteado antes Ricardo, que es el tema de no decidir solo uno, y el Papa se planteaba eso, ¿no? Y aquí vuelvo sobre una idea en este planteamiento que es más mía que suya. Él habla del Papa durante el confinamiento desde Santa Marta como párroco del mundo. Y a mí eso me preocupa, ¿no? Es decir, que es cierto que en la historia de la Iglesia, desde finales del siglo XIX, desde los pontificados de Pío VII fundamentalmente, ya de manera radical, desde el pontificado de Pío IX, el papel y la figura del romano pontífice ocupa el centro de visión de la eclesialidad católica, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ser relativizado, ¿no? Y tiene que estar ubicado en su lugar adecuado y volver a recuperar la presencia que le corresponde, pero dirá él, ¿no?, que después de la renuncia de Benedicto XVI, pues como que de alguna manera se ha secularizado un tanto el pontificado, ¿no? Y en ese sentido, el ideal de la Iglesia propone es estar siempre con el pueblo, pero con los sacramentos. El sentimiento de individualidad que vive nuestra sociedad, donde hemos tendido tanto a esa realidad, es también la necesidad de una falsa autorrealización
que en otros momentos se ha logrado y se mantiene desde lo comunitario. Y aquí podemos ver grupos muy diversos, de distintas tendencias y en todos los abanicos ideológicos, si queremos decirlo así, donde vemos que ese grupo, la comunidad, se convierte en ese lugar cálido necesario para vivir una fe. Y en ese juego, el crecimiento de una espiritualidad no va en declive de una religiosidad, como sucede en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Y creo que esto sí que son cuestiones pues, importantes y que tienen una realidad. El libro tiene un subtítulo que es profundamente importante, sí, mantengo el tiempo. La crisis del cristianismo hoy entre la agonía y el resurgimiento. Y entre la agonía y el surgimiento supone recuperar la pasión. Decía al principio que es un libro apasionado por comunicar el Evangelio y por construir comunidades cálidas y emocionales frente a las frías y anónimas. Recuperar, dirá él, algo que es milenario en la Iglesia, la cercanía. La cercanía sobre todo de los testigos de la fe, donde se renueva permanentemente el Evangelio. Solo me queda una cuestión última y unos últimos detalles para cerrar, ¿no? Que es, él hace referencia a la cuestión de la COVID, como ha supuesto la desaparición visible de esa Iglesia, en la que él dice que las autoridades de la Iglesia no estuvieron a la altura, pero donde hace una llamada de atención también a otros grupos, como es el de la vida consagrada, que de ser un espacio alternativo en la sociedad, es irrelevante hoy. Se plantea, y nos deberíamos plantear, si nuestra fe no requiere nuevas formas, si sigue siendo una necesidad lo alternativo. Yo no tengo duda de que así sea, pero sobre todo termino con una idea, ¿no? La necesidad de superar todo tipo de nostalgia. El presente, dirá él, es vivo y con valores, y eso es profundamente actual, y creo que desde ahí se nos abre una oportunidad importante en la que podemos, pues, por lo menos reflexionar en este momento. Gracias. Muy bien, Miguel, muchas gracias también por tu magnífica y brillante exposición. Y ahora ya pues abrimos un tiempo de compartir ideas, reflexiones, preguntas, de debate, de ahondar, como decía también Ricardo, pues en reflexiones que se han hecho anteriormente. O sea que les cedo la palabra a cualquiera para que le pregunten distintamente tanto a Miguel como a Ricardo. Que allí en Estados Unidos la viven como más hostil todavía, o más indiferente que aquí. Pues retirarse a pequeñas comunidades alejadas incluso físicamente, a mí me recordó a estas comunidades, los Amish protestantes, que optaron por desligarse totalmente de la tecnología, de la sociedad, crear comunidades agrícolas, agrarias y esperar a que escampe o algo así, ¿no? A mí me parece un poco, me asusta esa actitud, ¿no? Porque es como irnos del mundo, ¿no? Es decir, cerramos y nos vamos de aquí, ¿no? Bueno, nada más. Yo creo que es una cuestión que planteas, ¿no? Yo creo que nos damos cuenta y lo tenemos que vivir con normalidad, ¿no? Como a veces se pinta con estos enfrentamientos ideológicos, en una situación de cambio, de transformación, en una situación, si queréis, de crisis como la que hoy estamos viviendo en la Iglesia, hay distintas orientaciones y distintas tendencias. Por ejemplo, pues Ricardo en el libro analiza mucho, yo creo que desde la experiencia de lo que ha sido la democracia cristiana en Italia y desde otras perspectivas, lo que pueden ser algunas tendencias restauracionistas que hoy hay con fuerza en la Iglesia española. Son minoritarias, lo que pasa es que a veces gritan mucho, ¿no? Es decir, hoy hay quienes en la Iglesia proponen volver a un régimen de cristiandad, a una especie de nacional-catolicismo. En el libro Ricardi pues, habla pues, de lo que puede significar la Hungría de Orbán y su significado de referencia para algunos grupos, ¿no?
y otros promulgan lo que propone este autor norteamericano en este libro, ¿no? En la opción benedictina, que en cierto sentido tiene que ver con lo que plantea también Riccardi. Hay una cierta relación, lo que pasa que Riccardi plantea, ¿no?, frente a estas corrientes restauracionistas o de otro tipo, él dice: la Iglesia no puede perder la relación con la sociedad, lo que tú has dicho, la relación con el mundo. Porque es que esto es esencia del mensaje de Jesús. Esto es esencia del encargo misionero que Jesús da a la Iglesia. Es que traicionaríamos el encargo de Jesús, traicionaríamos la esencia de la Iglesia si nos recluimos en guetos, a modo de los años, ¿no? Es la primera reflexión. Y una segunda, yo creo que a veces estamos muy acostumbrados en la Iglesia, en la sociedad, y más sobre todo los españoles, porque es un poco nuestro modo de ser, a contraponer cosas. Y yo creo que son contraposiciones muy artificiales, ¿no? Es decir, pues frente a esta cultura hostil tenemos que buscar refugios. Vamos a ver, en el Evangelio Jesús se retiraba a orar. Y probablemente para tener clarividencia y lucidez en un momento como el que estamos viviendo, necesitamos retirarnos. Pues eso está bien, y Riccardi insiste, desde el Vaticano II se viene insistiendo en eso. Yo creo que lo ha dicho muy bien Miguel Anso, yo creo que eso es cierto. El futuro de la Iglesia, el cristianismo, pasa por la creación de comunidades vivas y de comunidades pequeñas. Esto fue algo que el Vaticano II impulsó, la Iglesia Comunidad de Comunidades, que estamos en ello, porque estos procesos son muy largos y esto es lo que hay que apuntar. Y en esto pues puede coincidir algo la perspectiva del autor, ¿no?, de la opción benedictina con Riccardi. Yo creo que la gran diferencia, y es lo que tú has dicho, es que no podemos perder la relación con la sociedad, con el mundo, no podemos recluirnos en guetos por el encargo que Jesús hace, por lo que es la esencia misma de la Iglesia, y luego por esa idea que a mí me ha parecido, os digo, muy sugerente de Riccardi: hay un inconsciente espiritual y teológico. Que en los años 80 o 70 decía, pues, un gran sociólogo americano, hay un rumor de Dios, hay un rumor de ángeles en la sociedad que está esperando también nuestra respuesta y nuestra propuesta. Lo difícil es el ver cómo se entrelaza eso. Yo solamente añadiría una pequeña insuficiente, ¿no? Y me deja, a ver, creo que es insuficiente porque además la cultura norteamericana es una realidad muy diversa, es una sociedad religiosa y muy respetuosa, ¿no? Con lo cual nos movemos en unos parámetros totalmente diversos, ¿no? Yo creo que el abandono, ¿no?, del espacio público es lo que dinamitaría definitivamente a la Iglesia, ¿no? Es decir, y un espacio público, pues eso, que tiene que asumir el límite e incluso el pecado de sus miembros, ¿no? Y esto es una cuestión que no está de moda, no está, todo el lenguaje que se mueve en este tipo de términos va a contracorriente de una sociedad, pero es elemento constitutivo de nuestra realidad, ¿no? Esa capacidad antropológicamente de ir construyendo persona, y en la medida que construimos persona podemos construir cristiano. Y por eso yo creo que la propuesta en este sentido es, no sé, de salir salir con pasión, ¿no?, a creer en lo que uno vive y cómo lo plantea. Por eso, es decir, es sugerente, a mí me resulta profundamente sugerente, ¿no?, no solo el construir comunidad, sino construir con esperanza desde el límite que vivimos. Es decir, el límite que vivimos, terminaba diciendo que en gran medida es nostalgia. Es nostalgia de un pasado que fue, de una realidad de cristiandad que ya no es, pero que ya no va a volver a ser. Él da un montón de datos a lo largo del libro, ¿no?, va analizando por países, obviamente se detiene mucho en Italia, después España. Hace una referencia a Alemania, un dato que yo no conocía. La Iglesia Católica en Alemania es la segunda institución que tiene más empleados después del Estado. Claro, esto es muy interesante porque él inmediatamente relacionaba esto y lo pone en hincapié en el hecho de que a ver si eso se convierte en una oficialización, ¿no?,
del servicio, del ministerio, del servicio de manera general. Y por eso yo creo que cuando una fe creyente se plantea en este momento, tiene que estar sustentada sobre los elementos fundamentales de esa vivencia, que es la palabra de Dios, la vivencia creyente y la celebración eucarística, y unido a todo eso, el servicio y la construcción de comunidad. Y por eso él dice comunidades grandes y comunidades pequeñas, porque claro, el peligro es este. Nos vamos a comunidades pequeñas, prescindimos de las grandes. Veamos todo el mundo rural, y no voy a utilizar esa expresión terrible de la España vaciada, porque además es un cuento utilizar esas palabras así, ¿no? Pero sí que me parece que es terrible que no seamos capaces de transmitir, porque nos hemos quedado sin la ilusión y vivimos de esa nostalgia. Y además, encima, pues eso, esa parte emocional, que es una parte que la Iglesia, no sé por qué, nos ha pasado, que nos parece que eso de sentir, de relacionarnos, que si son amistades no sé qué, que si vas por otro lado, o sea, el mundo emocional es muy importante que lo trabajemos, que nos comuniquemos, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor... Yo, el otro día que estuve en Calatrava, me daba una pena ver estos sacerdotes así encogiditos, que algo habéis dicho ya también, de cómo hacemos que todas esas personas, esa calidez que necesitamos todo el mundo, que nadie ni porque hayas llegado a cierta edad, todos somos útiles y necesarios. Algunos para que practiquemos la paciencia, para que nos demos cuenta qué es lo que tenemos, cómo utilizamos. O sea, toda una serie de cuestiones que cuando nos miramos a la cara, nos tratamos como humanos, o sea, con todas nuestra parte espiritual, pero está unida a nuestra parte humana. Y a veces nos hemos quedado en las nubes y nos hemos perdido, y entonces no conectamos con los demás. Y si no conectamos desde dentro, desde nuestra propia conexión individual, y a veces pues, nos ayudará a nosotros a reencontrarnos, entonces ahí estamos. Y hay una cosa muy importante que es el Espíritu Santo, que eso, el Espíritu es el que nos ayuda y nos va a hacer que seamos brasa entre todas estas cenizas de este mundo. Que hay dificultades, pero es que las ha habido siempre. Y ahora es el tiempo que nos toca y por lo menos no nos arrastremos, miremos a lo alto y a nuestro mundo. La capacidad de llorar y de alegrarnos. Haz que el pueblo vuelva a cantar en tus iglesias. Y a raíz de esta expresión poética y mística, diría, de Tuoldo, pues termina diciendo Riccardi: un pueblo que vuelve a cantar en las iglesias y que en medio de la crisis encuentra la capacidad de alegrarse y de llorar, ya no está en el cono de sombra del ocaso, sino que se despierta con la frágil luz del alba del día futuro. Quien cree sabe que la historia de los creyentes no es solo la suya, sino, como muy bien decía por aquí, está animada por el Espíritu. Y además, todo puede cambiar. La historia está llena de sorpresa, que son dones y al mismo tiempo logros humanos, fruto de las corrientes profundas que curan la historia de los pueblos y del mundo. Pues con esta reflexión final de Riccardi, este canto a la esperanza, pues reiterar el agradecimiento a los dos ponentes, a Ricardo, a Miguel y a Ricardo, por sus clarísimas reflexiones que nos han ayudado pues, a abordar este tema de la crisis de la Iglesia. Darles las gracias también a ustedes por su asistencia y convocarles también para la segunda ventana de este ciclo, que tendrá lugar, como decía al principio, el próximo lunes día 30, aterrizando ya en la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Con esa pregunta: ¿arde la Iglesia en Salamanca?, que nos la presentará don Tomás Durán, párroco de aquí de Salamanca. Pues muchísimas gracias.